Bienvenidos a la sesión número 22 del seminario Repensar la Química. En este momento estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de cómputo y comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión platicaremos con el maestro Víctor Feregrino Hernández con el tema Razones para concentrarse en las razones. Pero antes, vamos a ver su semblanza. Fortalecer el desempeño en la enseñanza de la química, estrategias didácticas y el aprendizaje significativo del alumno han sido parte de las metas profesionales del maestro en educación Víctor Manuel Feregrino Hernández, docente en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional desde el año 1982. Su dedicación ha sido reconocida con la medalla Juan de Dios Batis Paredes por parte del Instituto Politécnico Nacional y con la insignia Rafael Ramírez que otorga la Secretaría de Educación Pública, ambas por 30 años de servicio docente. Víctor Manuel Feregrino es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas en la carrera de Ingeniería Química Industrial. Su preparación profesional comprende las maestrías en Educación Superior en la Universidad La Salle y de Humanidades con especialidad en Antropología en Educación en la Universidad del Tepeyac. Se añaden a sus competencias didácticas los estudios de Administración de Instituciones Educativas de nivel medio superior y superior, cursados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Dicha institución le otorgó la medalla Gavino Barreda por el mejor promedio en estudios de posgrado. A lo largo de 3 décadas como catedrático, ha impartido todas las asignaturas de química, así como materias sociohumanísticas, entre las que se encuentran desarrollo de habilidades del pensamiento, métodos de investigación y técnicas de investigación de campo. Dentro del Instituto Politécnico Nacional ha desempeñado cargos estratégicos como presidente de la Academia de Química, coordinador del Plan de Acción Tutorial, jefe del Departamento de Investigación del CECIT, coordinador de encuentros interpolitécnicos y subdirector académico de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUE. Cabe resaltar su colaboración en la formación de profesores en cursos sobre estructura didáctica, evaluación y tutorías, solo por mencionar algunos, así como su participación como ponente en foros académicos, congresos y seminarios. Entre sus contribuciones al ámbito de la enseñanza, publicadas en revistas como Innovación IPN, Educación Química y el Anuario Latinoamericano de Educación Química, se encuentran Didáctica de la Química, Razones para concentrarse en las razones y Paradigmas de la acción tutorial, entre otros artículos. Desde el año 2013 participa en el Comité Académico de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Maestro Víctor Manuel Feregrino Hernández. Muy bien. Cuando nosotros escuchamos los temas de razones y proporciones, es muy común que lo relacionemos al área de matemáticas. Sin embargo, estos conceptos tienen gran relevancia también en la vida cotidiana y por lógica también en el estudio de la química. Tienen gran aplicación en temas como las relaciones estequiométricas en una ecuación química o como lo es en el caso del tema del día de hoy, en las concentraciones de una disolución. Se ha observado en la práctica docente que una de las dificultades para la comprensión de estos conceptos es precisamente que los muchachos emplean las fórmulas o algoritmos de respuesta de una manera mecanizada. Y esto de alguna manera nos facilita el trabajo, pero no les ayuda a los jóvenes a que aprendan a analizar o a razonar. A nombre del seminario Repensar la Química, cuarto ciclo, apreciamos y agradecemos que el día de hoy nos acompañes y compartas tus opiniones. Gracias. Bueno, para mí también es un gusto y un honor estar en este seminario. Voy a pedir de favor que me pongan la primer filmina, precisamente para dar crédito a mis compañeros de elaboración de este trabajo. En este artículo de razones para concentrarse en las razones, lo elaboramos en lo que nosotros llamábamos la Academia Comino y Vino. La primera, por favor, la anterior, que como saben se editó en la revista de Educación Química. Los participantes, el doctor José Luis Córdoba, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana,
la doctora María Antonia Dosal Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los 3 autores del ESICE, que es José Clemente, Laura Rocío y un servidor, Víctor Manuel Feregrino Hernández. Durante varios años estuvimos colaborando y trabajando en equipo, y fue realmente un crecimiento sobre todo para mí en lo personal, trabajar con tan distinguidas personalidades. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Esto de las razones y proporciones, como dicen, nos podemos ver desde una forma muy matemática y nos podríamos estar perdiendo. ¿Cuál es el sentido de lo que buscamos precisamente dar en este artículo? Es entender que las relaciones en las unidades de concentración guardan una razón y guardan una proporción. La razón entre que hay 2 cantidades que tienen dimensiones y que no tienen por qué tener las mismas unidades, pero sí guardar una estrecha relación. Y luego cómo se expresan estas proporciones, que si bien podemos comprender de forma muy sencilla que la proporción es la relación de razones. Entonces la proporción entre diferentes razones nos puede llevar a unificar los cambios entre las unidades de concentración. Es así como se expresa en síntesis este artículo. Que evidente, como lo dijo hace un momento Fabiola Luna, realmente en las unidades de concentración yo veo 2 cosas. Cuando el muchacho podríamos pasar la siguiente filmina. Si nosotros tenemos la molaridad, si se dan cuenta, abajito del gato, dice molaridad, mol absoluto, volumen de solución, y vienen 2 fórmulas, que es como las expresan. Pero ya se dan cuenta que vienen 2 M mayúsculas. Y allí el estudiante ya empieza a tener conflicto. Aquí tiene marcado un subíndice, ¿no? Y puede que el estudiante no lo mite ahí, pero se lo aprende de memoria y no sabe ni cómo, pero y luego peor, cómo despejar. Eso es todavía más. Y en la parte junto al gato, en la parte derecha del gato, está expresado lo que es la definición, la fórmula misma de norma, pero ya está usando los factores. Los factores unitarios o unitarios, y como ven a apreciar ahí, son las relaciones, precisamente las razones y las proporciones que está usando. Ciertamente al estudiante le cuesta trabajo en la primera instancia lograrlo comprender porque está muy casado con la parte mecánica que es la fórmula, y como desde secundaria tristemente traen con todavía el modelito de fórmula, sustitución, despeje y no sé qué tanto rollo, entonces queda el modelito y difícilmente quitarle eso, removerlo, cuesta más trabajo. Sin embargo, cuando uno le va presentando la opción y lo va manejando, fácilmente se acomoda y puede traducir de la razón a la fórmula, que es mucho más fácil que la inversa. En síntesis. Okay, aprovecho para recordarles la dinámica de la sesión. Ustedes cuentan con los documentos de apoyo que están disponibles en el portal del seminario y adicional a ello van a estar apareciendo en la pantalla. Durante los primeros 60 minutos vamos a abordar puntos determinados de la experiencia del maestro Víctor y los siguientes 30 minutos estarán destinados para plantearles preguntas que nos van a hacer ustedes llegar a través del foro o bien a través de la dirección de correo electrónico del maestro Vic, es vferegrino@ipn.mx. Y bueno, los datos van a seguir apareciendo, entonces ahora sí, comenzamos con el diálogo del tópico, razones para concentrarse en las razones. Okay. Así es, Fabi. Como nos decías hace rato, Víctor, es muy importante lo que son las razones y las proporciones dentro de los cálculos de química, particularmente en lo que son el cálculo de disoluciones en cuanto a concentración de ellas. Entonces, quisiéramos saber exactamente qué entendemos o qué debemos entender por razón y que debemos entender por proporción en el manejo de las unidades de concentración. Muy bien. Como ya lo mencionaba, pero vamos, la unidad de concentración simple, que es masa de soluto entre volumen de solución. Ahí hay una razón. La cantidad de soluto expresada en gramos, la cantidad de volumen expresada en litros. El volumen, claro que debe ser de disolución, o sea, de toda la solución. Desde aquí, yo he comprendido también que los estudiantes hay que ir paso a pasito. Primero, definiéndoles muy claro los conceptos. Y después de que ya tienen bien identificados los componentes de una solución, entonces entrar a los cálculos de las soluciones. Para que precisamente las relaciones que guardan estos conceptos generen esas razones.
y esa razón les facilite con los factores unitarios hacer las correspondientes conversiones. Entonces, una razón, insisto, es la relación entre dos cantidades con dimensiones diferentes y con unas unidades que expresen precisamente cuál es la dimensión, y la proporción es cuando relacionamos diferentes razones. Por eso el término de razones y proporciones. Muy bien, gracias. Vic, en las sesiones prácticas o en las sesiones de laboratorio se ha notado que los jóvenes no hacen distinción entre el lenguaje químico, o los signos en el lenguaje químico y los signos en el lenguaje matemático. ¿Esta situación repercute de alguna manera en el aprendizaje de la química? Todo lo que manejamos como lenguaje, de hecho también tuvimos un artículo sobre el lenguaje, el manejo de los lenguajes. Es increíble. Química tiene que tener un lenguaje, tiene que manejar el lenguaje gramatical, el lenguaje matemático y el lenguaje químico. Y todavía a veces el lenguaje gráfico cuando hay algún diagrama de proceso o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, traducir los lenguajes ya implica al final de cuentas un manejo de idioma. Entonces, y luego los muchachos, pues lógicamente, si el español no lo manejamos bien, imagínense traducirlo al químico y luego del químico al matemático, matemático gráfico y viceversa, todas las traducciones. Es muy frecuente, y se los digo a los muchachos, ¿cómo puedes poner un ion sodio positivo 1 y le quitas el más? ¿Por qué? Porque en matemáticas, ¿qué se les dice? El signo positivo se puede no escribir. Y esa es una norma que ya traen desde secundaria, volvemos, y evidente que la siguen en general. Aquí en ingeniería química, tanto en química como en termo y en varias ciencias se van a dar cuenta que un signo les indica si entra o sale del sistema. Y eso es sumamente importante. Y en química, pues nos dice si gana o pierde electrones, si es positivo o negativo el ion. Entonces es sumamente importante. Y hay que estárselos remarcando, porque al final de cuentas es un nuevo idioma. Y un idioma siempre cuesta trabajo reafirmarlo, aprenderlo y manejarlo. Traducir el idioma todavía con mayor razón. Claro, manejar el idioma de química y de matemáticas, vaya, aunque tiene relación, es diferente. En química, y tanto en química como en matemáticas, siempre es importante el manejo de las unidades. Uh-huh. No obstante, nos mencionas en tu artículo que es importante que cuando se hagan cálculos en química, es importante que vengan, cuando se haga análisis dimensional, un calificador, que no basta solamente con tener la unidad como tal, sino debería de tener análogo a una persona, lo que es un nombre, apellido paterno y apellido materno, en el caso de la química. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué los chicos deben de anotar apellido paterno y materno en el caso de los cálculos con química? Porque hablamos, por ejemplo, de una densidad de solución y una densidad de soluto. Entonces yo no puedo ahora sí que relacionar la razón del soluto con la razón de la solución o incluso del solvente. Entonces hay que ponerle el calificador en la etiqueta, como dijiste bien, si estoy hablando ya la cantidad, que es la unidad, y luego de quién pertenece, porque eso de quién pertenece, incluso pueden ser 8 kilogramos, pero de cloruro de sodio, de nitrato de potasio, de qué es de esos 8 kilogramos. Y yo no puedo ahora sí que considerar 8 kilogramos de cloruro de sodio con 8 kilogramos de nitrato de potasio, ¿no? Entonces necesito especificar de qué es, igual con soluciones. Necesito decir si son gramos de soluto, gramos de solvente, gramos de solución. Entonces hay que enfatizar mucho con ellos, hay que etiquetar, hay que ponerle de qué pertenece. También chuscamente les pongo el ejemplo. A ver, lima, limón. Las dos son cítricos, los dos son verdes. ¿Y qué? Por eso elimino lim y lim y me queda sobreón. Y ya. No es nada más poner por poner, sino hay que especificar y dejar escrito de qué estoy hablando para saber que son cosas diferentes y que no puedo, como dicen ellos comúnmente, eliminar, ¿no? No se puede eliminar por eliminar. Hay que saber qué estoy considerando y vuelvo. Definitivo, si no tienen claros los conceptos, mucho menos la identificación de qué están hablando. En esa parte coincido contigo, Vic. A mí lo abordo desde la parte del laboratorio, que es donde me toca trabajar a mí con los muchachos. Uh-huh. Y en esa parte hay una sesión de química, de laboratorio de química de soluciones, en donde se les pide a ellos realizar cálculos previos. Es decir, a ellos se les da datos como pureza del reactivo, densidad y demás, y se les pide que calculen, que hagan los cálculos para determinar una solución con concentración determinada.
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces utilizan la famosa regla de 3 o llegan a tratar de aplicar de manera obligatoria las fórmulas que les dieron en clase. Y esto evidentemente les da un resultado, pero muchas veces ellos no saben analizar. ¿Y qué es lo que me ha pasado? De repente ellos pueden medir ácido clorhídrico, pero como su resultado les dio en gramos, ellos llegan y me preguntan, maestra, ¿y cómo voy a medir gramos si me dieron pipetas? ¿Qué sucede en esta parte? O sea, cuando se le da mayor importancia al método que al resultado. ¿Cómo nos afecta esto? Volvemos ahí a las responsabilidades de nosotros los docentes. ¿Qué estamos haciendo en las clases? Cuando reforzamos únicamente, precisamente, el que debe de resolver este ejercicio de esta manera. Y no les damos la iniciativa de lo que puede o no él generar. Y lo encachamos nada más, lo encuadramos a una fórmula, sin decir de dónde provino, cómo provino. Y no porque tengamos que hacer deducciones matemáticas, sino, vuelvo, la parte conceptual de lo que implica esa fórmula y cómo la puede relacionar. Si él no tiene claro cómo puedo yo traducir de masa a volumen, qué unidad debo de, qué variable, qué propiedad debo de usar para poder traducir de masa a volumen, de volumen a masa, pues como dice él, pues si me dieron la pipeta, debo hacer un líquido y mi resultado está en gramo, entonces ¿cómo lo hago? Si tuviera claro el concepto de densidad, él sabría que lo puede considerar y que fácilmente, ¿no? Yo incluso les remarco en los ejercicios de cálculo que a veces no nos lo dan el dato, pero yo supongo para el cálculo que la densidad de solución es igual a la densidad del agua, pero que tiene que estar consciente que no, porque es sólido y requiere un volumen, ya lo puedo poner nada más igual, sino que necesita esa variable que es la densidad, ¿no? Entonces, ahí es el trabajo del docente. El docente es el que debemos de estar enfáticos en que distinga cada concepto y cada etiqueta, cada unidad que le debemos de marcar, que si es soluto, si es solvente, si es solución, de qué estamos hablando. Si no se los marcamos, si nos da igual a nosotros maestros, pues a ellos con mayor razón. Aquí quiero aprovechar algo. Yo no sé si venga al rato otra pregunta de esto, pero me preocupa. ¿Podemos pasar la siguiente transparencia, la 4? La que sigue, la que seguía, por favor. Miren, ahí está Mafalda. Pobrecita, me fascina Mafalda. ¿Será porque es genial la niña? Y bueno, el que lo quino es quien lo hace, ¿no? Pero vean, ese es, por ahí nosotros dijimos, y tenemos otro artículo sobre ejercicios y problemas. Y un artículo más sobre laboriosidad de los problemas, porque también hay de problemas a problemas. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y problema? Ejercicio es una operación que ya está tipificada y que repetimos constantemente. O sea, realmente en clases lo que hacemos son ejercicios, no son problemas. Un problema tiene mayor contextualización y sobre todo requiere de una toma de decisiones. Por eso ahí está la nubecita verde que dice problema y esta toma de decisiones. Obligatoriamente en el problema tiene que haber una toma de decisiones y evidente que para la toma de decisiones incluye mucho más factores. Mucho más factores que como persona vean todo lo que nos envuelve, ¿no? No puedo resolver un problema de la nada. O sea, tengo todo un mundo de opciones y de condiciones y de factores que están influyendo. Hay todo un proceso, hay todo un requerimiento que se debe seguir. Entonces sí hay una gran diferencia. Ocupémonos de entender bien los ejercicios. Y lo que más me angustia es cuando en una evaluación hacemos cierto tipo de ejercicios en clase y en la evaluación le cambiamos el ejercicio de negro a blanco. Eso no se vale. Porque a veces sabemos maestros que ni nosotros podemos. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí es trampa. Cuando hacemos los ejercicios deben de ser coherentes con lo que se está manejando y con las habilidades que les hemos dado. Gracias. Ciertamente en el salón de clases manejamos muchos ejercicios y me parece muy interesante lo que platicaba hace rato Fabiola de su experiencia en el laboratorio y tienes razón. Ellos regularmente se vician en la parte de los cálculos, empiezan a hacer cálculos, incluso densidad, llegan a interpretarlo como si fuera una unidad de concentración, no se dan cuenta que estamos hablando de la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solución, sino que ellos creen que es cantidad de soluto con respecto a cantidad de disolvente o
Ustedes me entienden. Pero es muy importante que estos cálculos los lleven a la vida práctica. Ellos, como ingenieros químicos, tendrán que trabajar en el laboratorio, tendrán que trabajar en la industria, tendrán que hacer el manejo de sustancias. Yo me he dado cuenta en la práctica docente que para ellos es muy difícil traducir sus cálculos y darse cuenta qué significa eso físicamente. No distinguen la diferencia entre 1 mililitro y 1 litro. E incluso manejan una cantidad de decimales enormes, de 1 mililitro, y manejan 5 decimales. Entonces yo les comento, ¿y eso lo vas a poder medir tú en el laboratorio? ¿Para qué vas a utilizar esos cálculos? ¿En dónde va a ser? ¿Va a ser para fines de análisis químico o vas a manejarlo dentro de una planta? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para ayudar a nuestros alumnos en este sentido? Para que ellos distingan qué es lo que se está significando cada una de las dimensiones que estamos manejando en los cálculos, por un lado. Y por otro lado, veo que también hay algoritmos ya muy definidos para poder calcular, por ejemplo, el pH de un ácido débil, de una base débil, de un ácido fuerte, cuando hay hidrólisis, o bien necesita hacer algunos cálculos cuando estamos hablando de una operación con soluciones o cuando son con procesos. Y yo me doy cuenta que ellos no distinguen cuándo es una operación, cuándo es un proceso, cuando estamos hablando de una sal, cuando estamos hablando de un ácido. Saben cómo resolverlo. Si yo les digo de lo que se trata, ellos lo resuelven. Pero si les doy el ejercicio para que ellos identifiquen qué es lo que está sucediendo, regularmente en esta parte fallan. Ellos no pueden. ¿Qué pudiéramos hacer como docentes para ayudar a nuestros alumnos en ese sentido? Ay, me quedo como el ave fénix aquí. Porque ojalá, como también siempre lo he dicho, ¿no? Ojalá hubiera una varita mágica y pudiéramos resolver esto de tajo. Tristemente, nuestras generaciones cada vez nos van a llegar más complejas. ¿Y por qué digo tristemente? Porque no ha sido responsabilidad de ellos, ha sido responsabilidad de la educación que les hemos dado. No echando culpas a los pasados, porque pues eso es, la vida misma es, y no podemos hacer más sobre eso. No me voy a sacar el látigo y decir ya, no. Lo que quiero que entendamos es que hay una gran responsabilidad en el desarrollo de habilidades. Las habilidades básicas es increíble que son las que se construyen en la edad infantil. Y si no fueron construidas en la edad infantil como se debió, en la etapa adolescente, nada más podemos enderezar columnas. Y en la etapa adulta, pues ni modo, ahí sí lo que quedó, y lo único que podemos es pintar el muro, y no hay más. Y entonces ese muro, pues si ya está todo chueco, pues ya está todo chueco. Entonces nuestros alumnos están entre mentalmente, no emocional, porque emocional está la adolescencia tardía para mí, en mi concepto, pero se supondría que ellos ya están pasando de la etapa adolescente a la etapa adulta y entonces ya es más complicada. Hay ciertos conceptos que tenemos que enfatizar mucho con ellos, porque si no, ciertamente no los entienden. Y lo que yo he observado, que los que reprueban es precisamente por eso. Porque los conceptos no distinguen. ¿O cómo es posible? Primero identifica cómo es sal, qué es ácido, qué es base. Cuando volvemos, volumen, masa. Y bien cierto, como dijiste, son 450 mililitros y les pones 8 decimales. ¿Cómo lo puedes medir? A ver, imagínatelo cómo puedes medirlo. La imaginación es una habilidad básica. Digo, a ver, la imaginación de doble sentido, el mexicano así. Pues utilízala para bien. La imaginación la tenemos que saber usar. Pero como ya estos aparatitos han hecho que la imaginación se anule, porque ya todo está en la mano, pues ¿dónde está? Precisamente, ¿qué son las habilidades básicas? ¿Me podrían poner la siguiente? Por favor, la siguiente transparencia. Y en esa transparencia, los que somos de ciertas generaciones vamos a distinguir todo esto. ¿Cierto? Díganme, ¿cuántos de los niños ahora juegan eso? Díganme. Pongámonos a razonar. Y dices, esas muñequitas tiene todo un sentido. El hecho de recortarlas, el hecho de darles forma, era que lo que nos permitían desarrollar ciertas habilidades, tanto motoras como de organización, de clasificación, de jerarquización. Todo eso son las habilidades básicas. Todo eso ya las perdimos.
¿Y con qué las perdimos? ¿Me ponen la siguiente, por favor? Entonces tenemos que estar conscientes que la siguiente transparencia, por favor, que el mundo que teníamos, que vivimos, ya no vivimos, ya no se vive, que los niños ya no juegan eso y que por lo tanto sus habilidades no están. Está el niño. Los niños ya nacen con un niño de 2 años, 1 año, bien que le aprieta al celular, bien que le sabe a la tele, mucho más que nosotros, y están conectados a la red increíblemente. Si nosotros no damos el brinco para entender, porque nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos la madurez, la experiencia, el conocimiento, somos los responsables. No, yo siento que no somos los que debemos obligar a que ellos se adapten a. Nosotros nos tenemos que adaptar a. Y por eso estamos teniendo tantos problemas. Este semestre, esa fue mi mayor recapitulación con los muchachos. Detecté que hay muchas cosas que son lenguajes y conductas muy diferentes que están haciendo que ellos no estén viviendo el mundo de su formación igual que nosotros, el mundo de su formación. Entonces son 2 mundos de formación diferentes y está quedando en una deformación en lugar de una formación. Entonces, a todos los que estamos involucrados en educación, siempre lo he dicho, tenemos que trabajar mucho en esta parte. ¿Cómo es que la educación 4 tiene que influir a? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar a este mundo que ellos nos llevan porque ya nacieron así, en ese mundo? Y nosotros nos tenemos que acoplar a ese mundo. Entonces, tenemos que llegar a ese empate. Y al empate conceptual. Entonces, ya en el momento que nosotros los estamos teniendo en nivel superior, pues a lo mejor no van a regresar a jugar con arena, modelar en plastilina, pero pudieran hacer otras actividades, ¿no? Hay actividades que el Instituto Politécnico Nacional en cada una de sus unidades académicas ofrece, como es la parte de las actividades deportivas, la parte de las actividades culturales. Sería importante que ellos se integraran a alguna de ellas. ¿Tú qué les recomendarías que hicieran? Como dices, ya no nos podemos regresar a los juegos ni a la etapa de la niñez, pero sí se puede reforzar con actividades lúdicas, ya sea porque practiquen fútbol, natación, algún deporte, toquen algún instrumento musical o danza o alguna actividad cultural, pintar, pero que les haga que el engrane del cerebrito trabaje de otra forma, porque no nada más es hacer números o aprenderlo de la escuela, sino nuestros cerebros son 2 hemisferios y tienen que estar atendidos los 2, si no, no guarda ese equilibrio. Y entonces, si no podemos regresar a esas actividades, háganlo con cualquier adolescente que quieran que recorte, puntee, hilvane, tenga equilibrio y van a ver cómo van. Excepto los que ya están en algún deporte o practican alguna danza, ¿no? O algo, entonces sí vas a ver que hay ciertas coherencias. Pero alguien que no hace nada de esto, póngalo y van a ver cómo va a estar el asunto. Y luego queremos que sepan sumar, restar. Tan solo 10 entre 2 y tienen que sacar la calculadora y yo me da el trama flat, ¿no? Pero bueno, así están ellos. No, ya no los responsabilizo. Más bien es darles actividades que puedas ayudarlos a salir un poco de ese medio, ¿no? Y esas son una de ellas, ciertamente. Que ahora sí que el dance lo aprovechen, pero para su conocimiento, para fomentar su conocimiento. Ciertamente. Okay. Hace un momento se comentaba que no hay una varita mágica, o sea, y que de alguna manera ellos tendrían que trabajar esta parte, pero ¿habrá algo que nosotros podamos hacer como docentes? O sea, dentro del aula que digas, a lo mejor no tengo la varita mágica, pero te puedo ayudar a que desarrolles ese tipo de habilidades para razonamiento, o de plano. Desarrollar estrategias podríamos hacerlas, pero nos van a llevar mucho más tiempo en horas clase y pues tristemente es lo que menos tenemos. Más bien es lo que decimos, aconsejarlos a que desarrollen otro tipo de actividades, que incluso aprovechen y ellos mismos, ¿no? Ellos mismos vean cómo se van al fútbol, a la natación o a bailar algo, pero que hagan algo extra además de... Porque, insisto, si nosotros
Yo lo practicaba con estudiantes de medio superior cuando tenía mucho más tiempo yo y más habilidades, ¿no? Pero les hacía muchos juegos, Sí, claro. ¿no? Yo les hacía muchos juegos. Y entonces tenías la forma de poderlo llevar a cabo. Pero conforme va pasando el tiempo, no sé por qué el tiempo es menos que lo que vivimos. Yo no entiendo qué está pasando con nuestros tiempos, pero ya no nos da tiempo. Entonces aquí solamente es aconsejarlos que vayan más. Porque vean lo que pasa. Veamos la siguiente transparencia, por favor, que ya vamos a terminar. No sé cómo veamos, pero la siguiente transparencia, por favor. Esto del proceso de enseñanza-aprendizaje, no sé qué dice ahí, ¿no? Pero digo, no sé si alcancen a verlo todo. La primera de Mafalda, porque la maestra está dando las instrucciones y les dice todo dice, ¿qué opinión les merece esta historia? No es una realidad. O sea, los maestros les decimos, ¿no? Pone el 1, pone el 2, pone el 3, pone el 4, pone el 5. Y hasta Mafalda ahí le dice, pues es que pidió un jardín, pero pues yo estoy dibujando, pero yo te dije que debe ser verde, que debe tener árboles. O sea que la idea de Mafalda vale queso. ¿Dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la iniciativa? ¿Dónde queda la propuesta? Pues si queremos las habilidades básicas y se las estamos matando, pues ¿cómo? Nosotros lo que queremos es lo que dice allá abajo Mafalda. La pobre se mide en la cabeza. ¿Cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? O sea, ¿qué estamos haciendo? Rellenándolos, pero no formándolos. Y eso es lo que me preocupa. Por eso pongo lo que dice Pablo Freire. Mi papel como profesor de enseñar A y B no es describirlo con máxima claridad. Mi papel es cómo lo incito, cómo lo motivo para que él diga, esto me va a generar de verdad cosas buenas para mí. De verdad me va a servir. Si yo no noto que me sirva, y no porque voy a tener papelito, sino que me signifique algo, no va a servir de nada. Sí, ciertamente, muy interesante lo que mencionas y vaya, el tiempo parece que cada vez transcurre más rápido. El tiempo que tenemos disponible en el aula realmente se va volando y quizá no podemos ponernos como tal a hacer juegos dentro del aula, que sería genial, y yo veo que los estudiantes lo disfrutan muchísimo. Por ejemplo, cuando hemos jugado Basta, para que ellos aprendan la parte de nomenclatura, que se aprendan los estados de oxidación, los nombres de los iones, o que aprendan a distinguir si hay una sal binaria o que me den un ácido. Y ellos se divierten mucho y se relajan, y creo que eso les ayuda a aprender con mucha mayor facilidad. No obstante, aunque quisiéramos hacerlo, es difícil que podamos hacerlo todo el tiempo en el aula. Pero ahorita que comentaban, yo me acordé cuando estaba en la secundaria, tenía un profesor de matemáticas que en cuanto entraba al aula nos decía siempre que íbamos a hacer un ejercicio. Parecía difícil que nosotros lo hiciéramos en un inicio, pero de verdad que él nos disciplinaba a todos. Y entonces llegaba y todos teníamos que ponernos de pie. Y entonces siempre, antes de que empezara la clase, y nos teníamos que poner muy derechitos. Y entonces al empezar nos decía concentración, teníamos que cerrar los ojos. Y después nos decía transmisión y tendríamos que llevarnos las manos a los ojos. Y así nos dejaba un ratito. Creo que eso era con la intención de que nosotros pudiéramos concentrarnos en las clases y que pudiéramos entender todo lo que íbamos a manejar en su clase, que eran conceptos pues ya bastante abstractos. Empezamos ya a trabajar la parte del álgebra, entonces no era tan fácil trabajar la parte de matemáticas. Se me ocurre también que lo que pudiéramos hacer nosotros a nivel superior, a nivel medio superior, hacer ejercicios de gimnasia mental, como por ejemplo trabajar con las manos, ponerlos a los chicos que hicieran esto en algún momento, que son ejercicios que no llevan mucho tiempo, que quizá los pudiéramos hacer 2-3 minutos antes de que inicie la clase, porque ellos están cansados también de estar en sus clases todo el tiempo. Están en el aula 6 horas, 8 horas, y actualmente en el psique tienen que cambiarse de salón, y por lo menos eso les hace desentumirse de estar sentados en la silla y ponerse alerta de que tienen que llegar corriendo a otro lado. Pero si no fuera así, pues están prácticamente pegados a la silla y pues su mente está en cualquier otro lado.
También algo que hemos notado o que hay problemas es en la parte de la habilidad lectora, no solo en la parte de la comprensión matemática y la comprensión del lenguaje químico. Yo creo que la mayor parte de los problemas que tienen los alumnos a veces ya no va a la parte matemática ni a la parte del lenguaje químico, sino a la parte de la habilidad lectora. ¿Cuál crees de ellas tres habilidades que deben de tener los alumnos para que tengan éxito en sus cursos y posteriormente en su vida profesional, que sería la más importante y en cuál has detectado tú que tienen más problemas? En la habilidad lectora y sobre todo en la comprensión de, o sea, no tanto en la velocidad de leer, sino en lo que están leyendo, que les dice. Si nosotros les ponemos un ejemplo, alimenta, ¿cuánto se alimenta? ¿Cómo está entrando o saliendo la flecha? ¿No? Dice, ¿cómo pongo la flechita? Sí. Pero digo, si se alimenta, ¿está entrando o saliendo? Entrando. Entonces, ¿cómo la flecha? Pero no leen, no lo leen. O sea, aunque esté escrito, no lo leen. ¿Por qué no lo leen? Porque en el modelo que le pusiste tú para el balance, todas las flechitas entraban. Entonces, aunque aquí esté la lectura alimentado, el modelo dice que entra la flechita. Entonces ya hay una incongruencia entre lo mecánico, volvemos, lo que mecanizan y lo que están leyendo. O sea, no hay comprensión de lectura. Esa comprensión de lectura es lo que más nos falla. Entonces, ahora hay que dedicarle más tiempo. Al menos yo ahora le dedico más tiempo a que, a ver, leamos el enunciado, comprendamos el enunciado. Aunque nos tardemos 2 o 3 minutos más, pero es necesario que lo lean y que realmente entiendan que para poder empezar. Ahora, de ese enunciado, ¿cuáles son los datos que tengo? ¿Y de dónde jalo esos datos? ¿De dónde puedo, qué dato me falta y de dónde lo puedo obtener? O sea, les vas dando las rutas que, pero digo, se supone que ya se entendió, inténtenlo. Inténtenlo. Equivóquense todo lo que puedan, no les dé miedo equivocarse. De eso se trata. Ahorita yo lo voy a resolver, pero vamos a ir revisando lo que tú hiciste para que puedas cotejar qué estuvo bien y qué estuvo mal. Pero primero analicemos qué tenemos, ¿no? ¿Qué dice y qué tenemos? Entonces, creo que nuestra función ya es más de acompañamiento, porque estamos viendo todas las carencias que tienen. Y que ya dijimos, no hay varita mágica, entonces acompañémoslos, ¿no? Vamosles dando esos elementos que vayan distinguiendo ellos qué necesitan para que ellos mismos los vayan jalando. Y ciertamente la parte lúdica siempre va a ser genial, ¿verdad? Pongamos en lo lúdico también en la forma de expresarnos, ¿no? A veces tanto es la conocimiento o tanto es la ciencia que también usamos términos muy rebombantes que a veces ni nosotros nada más los repetimos, pero ni nosotros entendemos, y luego queremos que ellos lo repitan igual, ¿no? Sin entenderlos. Entonces, manejemos los términos más cotidianos, que luego poco a poco, como digo, ya los que sean maestros en ciencias, doctores, que se preocupen por los términos más precisos, ¿no? Básicamente. Y ciertamente, porque normalmente cuando son las guardias de exámenes, lo primero que los muchachos hacen es sacar la calculadora. O sea, antes de leer, antes de hacer el diagrama, ellos ya están haciendo operaciones. Y les pregunto, oye, pero ya lo leíste, ya lo comprendí. No, pero puedo adelantarle porque tengo datos, puedo calcular y le voy ganando tiempo al tiempo. Entonces eso, ciertamente ellos no analizan. No analizan y les cuesta mucho trabajo esa traducción del lenguaje. No leen, no analizan, pues menos resuelven, ¿verdad? Ciertamente. Maestro, pero ¿qué pasa en este caso? Usted hablaba hace un ratito de cambiar la manera de impartir las clases, pero ¿qué pasa con toda la vieja guardia? Cuando hay esa resistencia, es decir, ¿yo cómo voy a hacer mi clase lúdica? O sea, yo vengo a enseñar, al salón se viene a aprender y a que te enseñe. ¿Qué pasa en esos casos? Muy buena pregunta. ¿Y qué te puedo decir yo? Cuando estuve también de subdirector, pues, ¿a qué no me enfrenté? Muy buena experiencia también, pero también entendí que lo que se puede cambiar, se cambia. Y lo que no se puede cambiar, simplemente déjalo, no lo tomes en cuenta. Y con uno que sobreviva, ganas la historia. Si queremos cambiar la historia totalmente, va a ser imposible. Y cambiar a esa vieja guardia, pues con mayor razón. Increíble es ver que todavía hay maestros que no prenden la computadora
o no saben usar un celular, o no cargan un celular, no que te digan que porque no les gusta ser fiscalizados, no, simplemente pues no lo saben usar. Y entonces, pues cómo, ¿no? Cuando te das cuenta que tu celular ya ahorita ya es una computadora, pues dices, wow, ¿no? Qué padre, ya puedo tener todo aquí. Pero pues no todos estamos igual y lo peor es precisamente, y recordemos que no se es joven por la edad, sino por lo que está dentro en tu interior, cómo pienses y concibas al interior. Y yo creo que los docentes deberíamos de aprovechar que convivimos con jóvenes para no dejar de ser jóvenes en nuestro interior y comprender los cambios que ellos tienen para poder estar siempre a la par con ellos. Pero cambiar a la vieja guardia que ya estaba guardada, hay que dejarla guardada. ¿No? Es casi imposible, ¿no? Claro. En la Academia de Química nos hemos encontrado con eso. Y bueno, no solamente la resistencia de ellos a utilizar los nuevos dispositivos, las tecnologías de información y comunicación, sino también el no permitir que los alumnos lo utilicen dentro de la clase cuando hay muchas herramientas que nosotros pudiéramos utilizar para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, ¿qué opinas tú de que nuestros alumnos traigan su celular en la clase y lo utilicen? ¿Está bien? ¿En qué casos? ¿Qué crees tú en ese sentido? Vuelvo a decirlo, nosotros nos tenemos que adecuar a las transformaciones. El celular es un instrumento que todo mundo lo tenemos y todo el mundo lo necesitamos. Los responsables de los límites somos nosotros. Pero una cosa es definir límites y otra prohibir. Y son las cosas que no diferenciamos a veces. Yo creo, como dices, que si es algo que les puede ayudar y les va a facilitar, pues que lo usen. Pero nosotros tenemos que estar al pendiente de esos límites. Y debemos de, ¿qué es lo que hago? Pues yo circulo por todo el salón y digo, a eso ya no es uso. Tú ya estás ahí chismorreando en el Face, eso ya no se vale. Entonces, ¿sabes el castigo? Sí, maestro, y ellos solitos te lo entregan. Porque están conscientes que de eso no se vale. Mientras lo estén usando para lo que lo estamos usando, vamos, no hay ningún problema. Pero cuando ya se desvirtúa el uso, pues todos sabemos el límite y todos cooperamos, ¿no? Como también les digo, pues te van a hablar o mandar un mensaje urgente, ok, lo recibes, te respondes, métete. Pero también que hay maestros que entro yo y nadie más entra. Santo Dios. Pues, entonces, todos esos pequeños, grandes detalles son los que tenemos que ir reajustando, revalorando. Cada maestro sabe su libre cátedra, cómo la maneja. Lo único que siempre voy a defender y siempre defenderé es que el adulto es el maduro y es el responsable, no el adolescente. Nada más. Claro, por supuesto. Y estar en tus clases siempre es muy grato, es muy divertido, nos pones en miles de ejercicios, yo que he tenido la oportunidad de estar en tus clases, a razonar, a equivocarte. No estamos sintiendo que hay ahí un soldado, un general que nos va a castigar, sino que al contrario nos da la oportunidad de equivocarnos y eso nos ayuda mucho a aprender. No sé qué piensas tú al respecto, Fabi. Exactamente, ¿no? Actualmente la importancia que ha cobrado el hecho de que el profesor no sea, como bien lo dices, el general, ¿no? Que viene a castigarnos. Entonces yo creo que eso facilita mucho el aprendizaje. Pero bueno, a mí me gustaría saber algo, me quedo con la duda. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con docentes de otras escuelas? O sea, el artículo que ustedes trabajan, ¿lo trabajan con profesores expertos de la UNAM? ¿Cómo fue esa experiencia? No, la experiencia de trabajar con el doctor Córdoba de la UAM y la doctora Dosal de la UNAM fue increíble porque había ocasiones que un solo concepto nos llevaba 1 hora de discusión. Imagínense, 1 hora de discusión para poder saber cómo lo íbamos a usar y por qué lo íbamos a usar. Y luego el elaborar el instrumento decía, desde cómo se usa en la UAM, increíblemente es la química, ¿no? Pero cómo lo ve la UAM, cómo lo ve la UNAM, cómo lo vemos nosotros. Entonces, desde ahí, a mí me quedó claro, por ejemplo, en la UNAM no usan el de gramo litro, sino el de gramo mililitro. No usan el porciento masa, sino masa volumen. Entonces dices, wow,
¿Y qué no es la misma química? Pues para que veamos cómo hasta en eso había diferencias, pero llegar a conjuntar precisamente que era lo común en todos y que al final de cuentas es lo común en la química, pues es lo que aparece plasmado, ¿no? O sea, los ejercicios no son de por qué se me haya ocurrido, o sea, hasta el instrumento que se utilizó, que viene en el artículo, pues evidente fue un consenso desde por qué se usan, por qué el buscar el ítem, que era la parte química con la parte cotidiana también. Ahí sí, el expertise, mis respetos para el doctor Córdoba, siempre él es doctor en matemática educativa y tiene una habilidad que bueno, mis respetos, es genial, pero y como ser es otro rollo también. Entonces todo eso te permite descubrir todo ese mundo que está fuera de tu institución. Y cuando vas a congresos, con mayor razón, ¿no? Entonces, como equipo, fue súper interesante, súper alimentador. Ver que las diferencias no te hacen distinto, sino te enriquecen para crecer. Y que puedes llegar a consensos, ciertamente. Muy interesante. Y bueno, también vemos en el artículo que pudiste trabajar con el ingeniero José Clemente Reza y con la maestra Laura Ortiz, que tienen una amplia trayectoria. ¿Cómo te has sentido tú al trabajar con ellos? ¿Qué puedo decirlo? ¿Se imaginan el hecho de que de poderlo trabajar ya cuando Clemente fue mi maestro y luego ya poderlo compartir como compañero de trabajo y sobre todo que me haya dado la oportunidad de regresar a Esique y poder empezar a desarrollarme, pero que me haya introducido a su equipo de trabajo, pues dices, pues no canto malas rancheras, ¿verdad? Puesto que puedo estar en este equipo. Y cuando ya tengo la confianza, pues no nada más de Clemente, de Laura Rocío, de María Elena Navarro, de Eva Chapa, que sabíamos que era un fuerte equipo en química en Esique. Y muchos me dijeron, ¿no? Que cuando llegan y me meten a su equipo, dicen, ¿y de qué privilegios goza? Pues venía de toda una formación en el medio superior y también conviví con todos mis compañeros de medio superior y puedo decir también que la Academia de Química a nivel medio superior, la Academia de Química Institucional a nivel medio superior del instituto, trabajan y son verdaderamente colaboradores. Se trabaja, al menos en la época que yo estuve, y espero que así sigan, se compactan, se unen, pero en el trabajo, en la superación. Y eso fue genial también. Entonces, como academia institucional, que en el punto en el que llegué, y poder compartir con ESIC la parte de los cursos formativos para los maestros, pues fue súper genial, ¿no? Y fue la parte en la que yo dije, si ya me dediqué a la docencia, por eso luego la maestría, pero pues no nada más la hago, también la aplico. Y esta parte de la educación siempre nos va a generar el estar viendo qué hay más. Y por eso los artículos, pues todos iban enfocados a esto, ¿no? La parte matemática, los razonamientos, la parte de laboriosidad. Si ustedes tratan de ver ese artículo, van a ver que hicimos hasta mapas de identificar qué nivel de laboriosidad tienen los problemas, identificando precisamente los datos. Y es algo muy importante, es algo que no le damos. Otra cosa que no le damos importancia cuando se analiza un problema es generar preguntas. Nosotros maestros empezar a generar preguntas para que los alumnos también se vayan preguntando y aprendan a analizar. El análisis de un problema depende de las preguntas que se hagan, lo que se maneja como heurística de las preguntas. Esta heurística, hay un artículo de heurística de las preguntas, que bueno, puede sonar a pleonasmo porque heurística en sí mismo es una pregunta, pero el hecho de nosotros poder ir preguntando, incluso así, ¿sí? ¿Qué sucede si en lugar de mililitro coloco litro? ¿No? ¿Qué sucede si en lugar de miligramo pongo gramo? ¿Qué sucede si yo coloco este dato en lugar de este? Esas son simples preguntas y como digo, nadie es tonto, al contrario. Entre más preguntemos, mejor vamos a detectar. Que no les dé miedo. Que no les dé miedo, que piensen lo que quieran, pero ustedes pregunten. Pero tú dales esa confianza. Y te sorprendes luego de lo que digo, ya al final del curso dices, ¿qué cuerda les di? Ahora cómo los callo, ¿verdad? Pero qué padre, porque ellos se decidieron ya a estar preguntando. Y eso no es nada más en el salón.
yo dije, ¿y ahora qué hice? Porque luego en las noches ya eran 10, 15 correos, ¿no? Pues que tienes que estar respondiendo. Pero eso es rico, porque quiere decir que ya les motivaste, los incentivaste y ellos ya están empezando a generar preguntas. Y de verdad que las preguntas son muy importantes en el análisis de un problema, en el análisis de la resolución, no nada más de un problema, de un ejercicio igual, ¿no? La costumbre, ya ven, del término problema, del ejercicio. Es el análisis del ejercicio mismo, el estar preguntando siempre nos va a favorecer porque nos permite identificar elementos y procesos, ¿no? Entonces, no, ¿qué te puedo decir? Que no aprendí de ese equipo y sigo aprendiendo, ¿no? Porque la vida es un proceso y es enriquecedor. Siempre es rico. Okay, yo me quedo con una duda. En el artículo se hablaba de interiorizar conceptos. ¿Cómo nos podemos asegurar que el alumno entendió el concepto? ¿Cómo saber que ellos entendieron? Lo entiendes cuando lo visualizas cuando lo está aplicando bien, que sería muy complicado. Pero por eso insisto en el lenguaje. Eso sí me he dado cuenta. Tienes que usar mucho, ahora sí como las teorías que dicen el andamiaje o el anclaje. O sea, si el concepto es tan abstracto, pues tratas lo de objetivizar para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en reactivo limitante y reactivo en exceso? Yo pongo tengo y necesito. A ver, le digo, tengo 80 pesos y voy a comprar algo de 40 pesos. ¿Puedes o no puedes? Pues sí. ¿Y te queda dinero? Sí. Entonces, ¿tienes dinero de más o de menos? De más. Entonces, ese es reactivo en exceso. Luego, tienes 50 pesos y te quieres comprar algo de 120 pesos. ¿Lo puedes hacer? No. ¿Cuál es tu límite de compra? 50 pesos. Entonces, este es el reactivo limitante. Él mismo ya te dice, este es el reactivo limitante. Pero no me... Ya lo hiciste más objetivo, más cotidiano, entiende el concepto, lo maneja, lo traduce al lenguaje químico después y ya le diste ese andamiaje. Ellos difícilmente pueden meter ese puente. Vuelvo, la responsabilidad de esos puentes son de nosotros. Si nosotros no les damos esos puentes, ellos no los identifican. Pues ya volvemos, sí, no pueden leer, ¿no? O sea, y porque no es culpa, insisto, de ellos. Así tristemente así les desarrollan sus habilidades. Y si están en una escuela superior, es porque las tienen muy escondidas, pues hay que rescatarlas, ¿no? Hay que rescatarlas. Y poquito a poco lo van identificando. Entonces, insisto, el lenguaje de nosotros también lo debemos hacer coloquial con ellos, coloquial que no vulgar, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Y con ese sentido, hacer esos andamajes y jalar los conceptos. Y entonces, cuando ya lo procesan, ahí te das cuenta que ya lo interiorizan, que ya es de ellos, que ya lo manejan como lo necesitamos nosotros, ¿no? Ya no es. Es más sencillo. Sin duda yo creo que esto lo logras bastante bien con tus estudiantes. Hemos visto casos de chicos que ya están en su segundo recurso y después de haber cursado contigo tienen éxito e incluso les cambia el semblante porque ellos están súper preocupados y ya los vemos al finalizar el semestre muy contentos, muy tranquilos y pues yo creo que por eso eres tan querido en la comunidad. Sin duda es muy interesante platicar contigo y es muy grato que Fabi y yo te estemos cuestionando acerca de nuestras inquietudes y de nuestras dudas, pero también hay inquietudes de parte de nuestro público, entonces si les parece bien, vamos a el foro, a ver qué inquietudes hay en el foro. Tenemos aquí la pregunta de Salvador Benítez que nos dice que una de las inquietudes que se han observado a lo largo del tiempo es, como menciona, la falta de atención de los muchachos al analizar el problema o el planteamiento del mismo para la posible solución. ¿Cuál cree usted que sea el modelo a seguir para indicarles cómo realizarlo? Fíjate qué interesante lo que acabo de decir. Hay que leerlo pausadamente, preguntar cada uno de los términos que tú sabes que son complejos para ver si ya se manejaron, relacionarlos con el problema y estar preguntando para identificar los datos e identificar qué procedimiento, qué formas, qué opciones hay de resolución. O sea, manejar mucho la heurística. Ahora sí que el estar pregunte. Eso es lo ideal.
No te preguntas, y no preguntas de a ver si lo sabes, no. A ver, si yo uso este dato, ¿qué me puedo generar? Si yo manejo esto, ¿qué puedo tener? Si tengo esto, ¿cómo? O sea, generar para que ellos mismos cuestionen de lo que leyeron, qué les sirve y qué no les sirve. Entonces, pero acompañarlos en ese análisis. En el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, dependiendo de la complejidad del tema, realizar los análisis en los ejemplos que te sean necesarios. Perfecto. Okay. Tenemos otra pregunta, su nombre es Karina Escobar de la Academia de Ciencias Experimentales. Dice, hola, muy interesante lo que nos presenta en su artículo. ¿Considera que la metacognición para la aplicación de este aprendizaje no se concreta o solo se debe por la falta de conocimiento o de habilidades? En su artículo menciona una tríada: comprensión lectora, matemática y lenguaje químico. Describe un aspecto de formación base. ¿Cuáles son los retos con las nuevas generaciones en donde hoy en día las adecuaciones curriculares nos dicen que buscan un modelo educativo por competencias? ¿Por qué no se observa el desarrollo de la competencia por parte de los jóvenes? Híjole, las preguntas pedagógicas más complicadas a veces. Son varios conceptos pedagógicos ahí que están, ¿cómo los enlazamos? El asunto está, la metacognición, pues lógicamente son de los procesos más complicados y pues cierto, es una habilidad superior. Pero que nosotros visualizamos que no se cumple porque pues no puede resolver él un problema, ¿no? Y cuando hablamos de conceptos matemáticos y luego traducidos a la química, pues todavía peor. Lo dije, ¿no? Desafortunadamente, nosotros creemos que una operación matemática es la resolución de un problema, cuando lo que es más importante es cómo interpreto esa información, cómo la razono y cómo concluyo en un resultado. No por sí mismo la resolución de una operación matemática. Entonces, insisto, o nosotros analizamos qué estamos desarrollando, si es el mecanismo nada más de resuelve esto por esta fórmula, aplica los datos y se acabó, que es la forma más sencilla, entre comillas, porque es la más cómoda, pones una fórmula, despeja y punto. Pero no entiendo, no analiza qué es el dato, cómo lo tiene, qué lo puede manejar, qué traducciones puede dar ese dato, no. Y entonces ahí viene la razón, ¿no? ¿Cómo relaciono esas cantidades y qué me dejan? ¿Cómo las puedo interpretar? ¿Cómo? ¿Por qué se mencionan esas tres habilidades? Pues lo dijimos. O sea, es un ejercicio en donde tiene que leerlo, lo tiene que comprender y lo tiene que traducir a una parte matemática. Y entonces, si no tiene estas tres, con una que le falte, pues ya se complica. Y si le faltan las tres, pues simplemente no puede. Y los alumnos que reprueban y tienen 0, pues te das cuenta que tienen bastantes carencias en habilidades básicas y que a mí me gustaría más meterlos a ver cómo los salvamos en esas habilidades. Pero pues ahí es tiempo, volvemos, ¿no? Tiempo y que a lo mejor se me da la locura en este intersemestre. Ya me metió en el gusanito de experimentar otras cosas y ver qué manejamos, porque es evidente que yo no estaría preocupado ahorita de esa metacognición, yo estaría preocupado más de cómo lo ayudo a solventar esas carencias para que pueda despegar. Porque no puedo estar pensando en una evaluación cuando no puedo ni siquiera despegar, ¿no? Entonces, rescatemos, insisto, pensemos en el rescate, más en qué estrategias, qué evidencias, qué aspectos debo de ayudarle a que él identifique que le hacen falta y rescatarlo y jalarlo para que pueda empezar a caminar, ¿no? Ya cuando empiece a caminar ya solito despegará, antes de preocuparme del otro. Claro, por supuesto. Incluso a mí se me ha ocurrido en este intersemestre, ya que se acercan los exámenes a título de suficiencia, con algunos de mis alumnos, como comentábamos, la importancia de la lectura, de darles ejercicios que hemos resuelto, pero que no me den el resultado. Ni siquiera quisiera que me den el cálculo. Yo quisiera simplemente ponerlos a que lean el problema y que ellos me digan, que solamente eso hicieran en el taller, que me digan ellos de qué se trata, que me identifiquen qué es lo que está sucediendo ahí y que dejen la parte de los cálculos para cuando se vayan a casa, porque yo creo que eso lo hacen ellos bien.
Y bueno, el manejo de la calculadora, todavía ni Lenny ya la tienen, que era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante lo que estás pensando, ojalá lo podemos ver y si es posible que participemos, pues estamos claro. ahí ya levantando la mano. Por aquí tenemos también no solo preguntas, sino una felicitación de Fabiola Escobar Moreno de la Academia de Física de Psique, que nos dice: Víctor, aprovecho el espacio para felicitarte y agradecerte compartas este espacio virtual con nosotros. Al leer el artículo, interioricé que es una falacia afirmar que el hecho de que yo explique algo en el pizarrón implica que mis estudiantes lo han entendido y que es jactancioso afirmar que lo han aprendido. Lo que nos presentas hoy es fuente de inspiración para otros docentes, inclusive de otras academias. En particular, en física, uno de nuestros retos como docentes es lograr que nuestros alumnos realicen de forma correcta los diagramas de cuerpo libre. Así que ya tenemos tópico de análisis para aportar algo útil a este problema en la didáctica de la física para ingenieros. Muchas gracias. Saludos, te envía Fabiola. Gracias, igualmente. Muy bien, tenemos otra intervención. Ella es Rosa Navagalve de Psique también. Dice: hola Víctor, en las conclusiones e implicaciones didácticas del documento de referencia para esta sesión, llama la atención sobre el arraigo de los alumnos en no seguir instrucciones o intentar deducir sus propias expresiones matemáticas o fórmulas. En mi opinión, tienen iniciativa, aunque muchas veces sus conclusiones son erróneas. ¿Qué puedes recomendarnos para que no pierdan esa iniciativa de intentar solucionar los problemas con otras alternativas? Pues la no represión. Porque somos muy dados los maestros al tache y ese método no es. Yo no te lo enseñé así. Entonces, ¿por qué no precisamente revisarle y hasta felicitarlo si está bien el método, ¿no? Quizás no cumpla con una regla matemática que estemos acostumbrados, pero si hay coherencia, ¿por qué forzosamente tiene que partir de un modelo matemático establecido? Volvemos a lo de Mafalda, ¿no? Tiene un jardín, no es el jardín que espera la maestra que sea, pero es un jardín. Habría que entender cuál es el jardín. Luego a los muchachos, hay veces que por más que me descifro lo que están haciendo, pues yo no fumé la misma de ustedes y no puedo entender qué hicieron. Pero bueno, hay quienes sí dices, wow, y hasta le aprendo el método y lo aplico en el siguiente. Dije, mira qué interesante razonamiento, que no fórmula, ¿no? Uso todo un razonamiento y dije, mira, esto está más rápido. Dije, pero ya es tu responsabilidad el analizarlo, verlo, ahora sí que catalogarlo y decir, mira, esto hasta va a ayudar para, y ya en las próximas generaciones dices, mira, si lo haces por esta forma, te evitas todo esto. Tú sabes. Y ellos deciden, y de verdad hay cosas interesantes en las formas que ellos proponen, pero si es de uno, es de uno. Y sobre todo es de nosotros no dejarnos guiar por modelos matemáticos ya establecidos, sino revisemos lo que ellos están proponiendo. A lo mejor esos modelos, insisto, no a lo mejor, a mí te insisto, me han servido. Hay razonamientos de ellos que digo, wow, qué genial estuvo esto. Y eso lo utilizo ya después para ejemplificar. Porque inclusive ellos lo refieren, ¿no? Las conclusiones. Lo resolví, no sé por qué método, no sé cómo se llama, pero llegué al resultado. Así es. Así es, sí. Y es súper interesante, ¿eh? Sí, a veces presentan unas estrategias muy interesantes y sobre todo a la hora de las evaluaciones, porque cuando estamos en el salón de clase utilizan regularmente el método que nosotros les damos, pero cuando es la hora de la evaluación se encuentra uno con cosas muy interesantes. Apenas que estaba revisando los extraordinarios de química de soluciones, vi en la parte de procesos que nosotros usamos usualmente un cuadro de reacción en 1000 equivalentes. Y alguien decidió utilizarlo en moles. Y el razonamiento que hizo fue bastante bueno, fue breve y llegó realmente al resultado. Yo creo que en ese sentido nosotros no nos podemos quedar limitados. Si no lo haces como yo te digo, no está bien, ¿no? Entonces, bueno, sí me llevó cierto tiempo analizar qué había hecho esta chica. Y bueno, sí está llegando al resultado, pero no entiendo bien qué está haciendo. Ya cuando revisé dije, no, pues sí. Y fue algo que a ella se le ocurrió porque se nota cuando uno revisa sus evaluaciones cuando le pasaron la respuesta.
que además se la pasan a Economía. medias y se la pasan mal. Les da mucha risa cuando yo les digo si se las van a pasar, que se las pasen bien, porque pues si no mal, ¿qué caso tiene? Y en este caso se notaba que había sido producto del razonamiento de ella misma. Entonces sí es válido, siempre aprendemos no solo de nuestros profesores, sino también el aprendizaje que tenemos de nuestros propios alumnos es bastante interesante. Sí, presentan cosas muy importantes y como dices, hay que dejarlos hacer porque finalmente como ustedes nos lo han hecho ver a nosotros con anterioridad, finalmente ellos se van a convertir en los profesionistas y vamos a estar trabajando como colegas y es interesante que ellos hagan nuevas aportaciones. Es muy importante. Por aquí tenemos otro comentario de Rosa Navagalve. Dice, hola Víctor, análogo a matemáticas, teoremas, lemas, corolarios, en química también cuentan con un marco teórico para el abordaje de temas como concentración de las disoluciones. ¿Nos puedes compartir la estrategia que utilizas para la revisión del marco teórico? Como lo mencionaba, primero, antes de entrar a las unidades, primero identifico cada uno de los conceptos de solución, los componentes, soluto y solvente, cómo es que haces la traducción de masa a volumen, masa a mol equivalente, cómo es que identificas un soluto puro, un soluto impuro, un soluto hidratado. O sea, primero es identificar todos los conceptos de todos los componentes, de todo lo que está alrededor de las unidades. Y finalmente estipulo las unidades de concentración, identificamos qué es lo común y lo diferente en los términos, qué relación hay entre estos conceptos y ellos solitos lo van entendiendo. Sin embargo, les sigue costando trabajo. No niego que sea un tema. A mí no logro todavía identificar qué es que en la primera parte, que es cuando les presentan los términos, les cueste trabajo, y en la segunda parte que ya los usan libremente. Yo no sé si sea el proceso, que no les es tan rápido el irlo acomodando, pero ya en la segunda etapa, ya las unidades de concentración y sus conversiones, ellos la mayoría ya las hacen muy, muy rápido, ¿no? Ya, hasta ellos mismos te van diciendo. Pero en la primera parte, yo no sé si es la angustia de que van a ser evaluados, qué es lo que es. Sí revisé que antes yo no hacía esta separación, ¿no? Sino me iba directo a las unidades de concentración y luego ya en los problemas analizábamos los componentes y se resolvían y ya. Y había mucho más reprobados que ahora, ¿no? Ahora que primero identifico los componentes y todo, les es mucho más fácil. Y ellos sí procesan toda esa parte y hasta te quedas, wow. Los problemas que son de más análisis, ¿no? Los manejan muy bien. Y lo increíble es que los problemas más sencillos son los que se atoran. Sí, entonces, pues, tienes que estar analizando qué es lo que va generando para ir modificando esa estrategia, pero ahorita sí he notado que esta estrategia, insisto, de analizar primero los componentes, los cambios entre masa, volumen, masa, mol, equivalente, etcétera. Primero, cómo se convierte todo eso, e identificar el soluto, los tipos de soluto, etcétera. Y luego ya cómo lo voy usando, increíble, ¿no? Y algo que les pongo y les saca de onda. Mucho, por ejemplo, digo, ya pusimos masa de solución igual masa de soluto más masa de solvente. Volumen de solución igual volumen de soluto. Digo, y si pongo mol de solución, pues igual volumen, ya te lo repiten, ¿no? O sea, ya entendía una taravilla, ya no. Pero lo que nunca, masa molar de solución igual a masa molar. Y nada más veo esto, y no les quiero decir la palabra, les digo, pero no los admito aquí. Eso está más que prohibido. Y así escríbanlo. Nunca, ¿no? Porque eso conceptualmente no existe. Entonces, no lo pueden manejar. Está prohibido. Y si yo veo que lo escriben, no lo califico. Simplemente, esa barra basada, ¿cómo lo voy a poder validar? No la puedo validar. Y júralo que se lo aprenden, ¿no? No saben que es una barra basada, entonces no la escriben. Pero entonces es el ir, te digo, definiendo cada uno de los componentes, cómo los pueden ir adecuando para que ya en lo sucesivo
En los términos de concentración, en las unidades de concentración, identificamos lo común y ya nada más es cómo lo van traduciendo. Excelente. Bien. Tenemos otra pregunta aquí, igual Fabiola Escobar Moreno dice, los hallazgos reportados en esta indagación reportan el desconocimiento de la notación científica. Debo reconocer que yo misma, siendo docente, he cometido estos errores. No me estoy justificando, pero me exasperaba que cuando escribía 7S, es decir, 7 segundos, los alumnos preguntaran si era 75, entonces escribía 7 seg. Desde luego, lo anterior es un error que desde mi óptica yo también he auspiciado. Considero que lo que nos reportas es importante porque nuestros estudiantes serán los futuros profesionales de la industria química y análogo al lenguaje coloquial, también existe el lenguaje en el argot ingenieril. Así que deben mostrar competencia y dominio. Así es. Es súper interesante. Yo les digo que hay un artículo del lenguaje que manejamos y lo manejamos también desde la parte conceptual de, no semántica, sino de el concepto cómo lo tienes en tu mente, ¿no? Y entonces el concepto en tu mente a veces, pusimos el concepto de mol, que es un concepto súper abstracto, ¿no? Porque una mol de cloro no es la misma mol de cloruro de sodio, ¿no? Y entonces, ¿cómo expresas el concepto de mol? Y entonces desde que dibujan una bola de piedras, otros que dibujan una balanza, y dices, una mol en una balanza. Pero para que vean cómo el concepto no lo tiene, ¿no? Si tú las manejas, cómo tienen ellos el concepto de velocidad, pues sí te dibujan corriendo a alguien o un carrito o algo, es algo más que identifican más. ¿Por qué va esto? Porque las siglas, las literales, N en química, la N minúscula, pues es mol, pero también es nivel energético, pero también es, ¿no? Etcétera. Y no se diga la M minúscula. La M minúscula, bueno, masa, orbital molecular, número cuántico de orbital molecular, ¿no? Molalidad. Entonces, ¿yo qué hago? La molalidad, les digo, esta la vamos a subrayar para que no la confundamos con la M de más. Pero no quiere decir que así se escriba. Ni tampoco vayan a decir que Feregrino dijo que va así. Y ya lo pongo como ley, porque tampoco eso se va. ¿No? O sea, nada más, no, únicamente es para identificar, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, en sus cálculos así lo ponen, pero ya saben qué es eso. Porque cuando reportan ellos, pues identifican que esa es molaridad. Luego, la simbología es súper importante y a mí me aterra cuando mis propios compañeros, ¿no? Litro es L mayúscula. Claro. ¿No? Les da por poner L como 1 incluso. Y dices, pues, ¿cómo la estamos enseñando? La de gramos, le digo, ay, es otra. Gramos es G. Entendamos que GR es granos. Aquí me dices 8 gramos o 8 granos. No es lo mismo pesar 8 gramos que pesar 8 granitos. No. ¿Qué estás escribiendo? ¿Gramos o gramos? Pero eso de GR, pues es una horrible costumbre que tenemos desde la antigüedad. Dicen, pero en las cajas de galletas, pues no las galletas, a mí que en las galletas tú eres químico, no galletero, ¿no? Digo, es como que aquí en química es balanza, en la carnicería, en las barrotes es báscula, pero aquí es balanza. Entonces entendamos nuestro lenguaje. Esa es la importancia del lenguaje. Y bueno, volvemos a las traducciones, ¿no? Imaginemos el lenguaje gramatical, el coloquial, el químico, el matemático, el gráfico, no, y ahora el software, pues tantito peor. Y ciertamente nosotros caemos en errores. Yo escribía kilogramo con K mayúscula, hasta que alguien me dijo, es Kelvin gramo. No, ya, con eso me voy a acordar que tiene que ser con K minúscula. Sí, ahí dice Kelvin gramo. Tenemos por aquí, ya nos habías hablado un poquito de esto, también de Fabiola Escobar Moreno de la Academia de Física. Dice, estimado Víctor, en el artículo hoy nos comparte, señalas una diferencia entre ejercicios y problemas. ¿Qué resuelven los alumnos de química en las clases y en las evaluaciones? Lo aclaré, pero lo reafirmo, ¿no? Ejercicio es lo que hacemos cotidianamente porque es repetitivo, tiene los estándares que buscamos en la clase. Y en la misma evaluación, desafortunadamente, insisto, en las evaluaciones a veces divagamos y ponemos hasta cosas que no deberíamos de colocar.
Y el problema es algo más contextualizado que obligatoriamente te lleva a una toma de decisión. A mí se me ocurrió en algún momento, precisamente formulando un ejercicio para una evaluación, preguntarles cuando hay lluvia ácida qué cantidad de azufre podría Sí, me precipitarse. acuerdo. Entonces, bueno, cuando yo busqué la información al respecto, las concentraciones que yo encontraba reportadas por datos de páginas de la Semarnat, no recuerdo exactamente de quién eran unas concentraciones sumamente bajas de azufre que había, o yo quería saber si había ácido sulfúrico ahí. Pues yo, sí, realmente, ¿qué podíamos Imagínate. hacer? ¿No? De azufre está cayendo el agua y si vamos a formar ahí ácido sulfúrico. Pues eso más bien no sería una cuestión de un ejercicio, no estaría yo cayendo en la cuestión de un problema. Sí, hasta cierto grado, sí. Porque tienes que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Y ciertamente ya estaría enfocado hacia un problema. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? Por ahí también en un examen le dije, ¿y esto qué fue? Esto es más matemáticas que química. Les pedían un coeficiente de solubilidad. Entonces, ese coeficiente de solubilidad habría que plantearla como una incógnita dentro de todo la resolución del problema. Implicaba plantearlo y dejarla el coeficiente como X dentro de todo un tanto para luego poder obtener ese dato. O sea, era todo un ejercicio matemático más que químico. Entonces dices, ¿cómo lo ponen eso en una evaluación? Pues es que le dan crack al pobre chico. No sé cuántos maestros realmente lo resolvieron o pidieron la resolución, porque ese es el otro, ¿no? Pido la resolución, así me lavo las manos. Dije, ay, estos se pasaron. Pero bueno, yo andaba en otros rollos, no pude decir nada, ¿verdad? Pero no, eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no? Fijamos que estamos. La evaluación no quiere decirle darle la trasta al niño, sino evaluar es medir las capacidades mínimas que demuestren que lo que se enseñó está codificado en el aprendizaje. Nada más. ¿No? Claro. Yo digo. No Por sé los supuesto. teóricos de evaluación que digan, pero estos años me han dicho eso. Bueno, se me ocurrió también preguntarles en algún momento, ese sí se tradujo a un ejercicio de evaluación, ¿cuántas cucharadas de Melox se necesitaban para neutralizar o cuánto ácido podrían neutralizar? ¿No? Ah, y sí, si les das la relación. Fíjate, esa es una razón. Qué interesante. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sacar forzosamente la cantidad de mililitros de Melox, ¿no? Así es. De acuerdo al procedimiento de neutralización, etcétera. Y entonces esos mililitros, cada cucharada, ¿cuánto es? Pues ahí sacan la proporción de cuántas quieres. Fíjate cómo salió el ejemplo de un problema de razón y proporciones dentro de concentración, precisamente. Así es. Sí. Y que lo pueden resolver con matemáticas puras o con fórmulas o con razonamiento. Claro. Bien. Bueno, muy interesante sin duda hablar de lo que son razones, proporciones, platicar contigo. Sin duda nuestros alumnos deben tener muy claro el concepto de razón, el concepto de proporción. Sobre todo lo más importante es que ellos puedan traducir este lenguaje químico y lo puedan entender. Si ellos no entienden de lo que están hablando, qué significa esto en la vida real, qué significa una sustancia, qué significa otra, en el caso de unidades de concentración, que simplemente es una relación entre la cantidad de soluto que hay y la cantidad de solución, o entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, y cómo ellos pueden aplicarlo dentro de su vida profesional, incluso dentro de la vida cotidiana, va a ser muy difícil que ellos tengan éxito en su práctica profesional y bueno, primero que nada dentro de su trayectoria escolar. A mí me parece que así debe de ser, no sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Concluyo? Ok, bueno, pues vamos a ver a la parte de conclusiones. Yo me quedo con la parte que nos explicaba del andamiaje, en donde se dice que para el andamiaje depende totalmente del docente y ese nos va a servir para interiorizar los conceptos. La parte en donde también se dice que el análisis de un problema va a depender de las preguntas
de las preguntas que se hagan. Y otra que a mí me genera impacto es la parte en donde se dijo que los responsables de los límites, pues es totalmente responsabilidad de nosotros. Nosotros establecemos esos límites. Adelante. Pues primero agradecer y la experiencia de esta mesa con una maestra actualmente que fue mi estudiante y otra maestra que fue mi colaboradora en una etapa, pues eso ha sido más que enriquecedor. El poder compartir lo que para mí ha significado la docencia, que podría decir que no es irreal. Yo quise ser maestro y lo soy, y eso es lo que me tiene más feliz. Vuelvo a decirlo, es una alta responsabilidad el trabajar con humanos, es una alta responsabilidad el ser que tenemos enfrente. Entendámoslo, comprendámoslo, apreciémoslo y gocemos el hecho de que crece. Gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, agradecemos, Víctor, por compartir tu valiosa experiencia con nosotros, no solo en este foro en lo particular. Agradezco el poder haber compartido contigo como alumna, como profesora. He aplicado muchas cosas, he aprendido muchas cosas de ti y siempre es muy grato y se va el tiempo muy rápido al platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos tener la oportunidad de platicar contigo nuevamente. Gracias. Y ya nada más si pueden poner la última transparencia, porque así me quedo, como Mafalda. ¿No? Hay veces hay ocasiones que mejor nos quedamos así. No hablo, no oigo, no veo. Gracias. Y mi correo personal por cualquier otra cosa. Gracias.